sea su santo nombre esta preciosa mañana. Qué bendición más grande estar con ustedes en el nombre del Señor Jesucristo en esta preciosa hora. Privilegio grande saludarles para decirles que Dios está siempre de nuestro lado. Aquí estamos saludándoles a todos. Queremos decirles que hemos amanecido con una lluvia recia. Ahorita acaba de calmar un poquitito en estos minutitos, por eso estamos esperando la oportunidad de que el agua nos permitiera transmitir, ya que la verdad pues tenemos, hermanos, a veces mucho ruido del agua y afecta también la señal, pero qué bueno que Dios nos concede estar con ustedes y que ahora pues podemos tratar de continuar adelante con lo que tenemos programado. Un saludo muy especial para toda la audiencia que está con nosotros, a donde quiera que nos estén sintonizando. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos aquí siempre la situación de los comentarios, gloria al Señor, de lo que es el Facebook. Bendiciones en el nombre del Señor. No sé pues qué pasará, gloria al Señor, pero estamos ahí siempre en esa disposición de poder llevar la palabra bendita del Señor. Dios sigue siendo un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia, y en su misericordia nos tiene en su presencia todavía. Así es que saludamos a todos los hermanos pastores que están en medio de nosotros en la transmisión, que están con nosotros por este medio. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Propósito grande en el Señor es compartir también con ustedes la palabra del Señor. Hemos dedicado, dijimos, estos días de esta semana para hablar de asuntos del Espíritu Santo. Son temas bastante delicados, bastante serios, y no lo hacemos porque seamos las personas perfectas para hacerlo, pero queremos llegar a entender lo que es la magnitud de la palabra de Dios en relación al Espíritu Santo, cosa que se está pasando por alto en estos tiempos en las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a tener, hermanos, lo que es la palabra del Señor. Estábamos diciéndoles que los comentarios del Facebook, no sé, hace poco hice un corto allí para anunciar lo de la tormenta, haciendo una prueba, y aparecen los comentarios, y cuando ya digo aquí a grabar no están. Así es que lo importante es que tenemos los hermanos con nosotros. No sé si es que hay algo acá que tengamos que... bendito sea el nombre del Señor. Ahí estamos, gloria a Dios. Estamos muy contentos de estar con ustedes. No sé. Bien, pero lo importante es que estamos juntos. Vamos a tener esta mañana la palabra del Señor. Ya tenemos varios hermanos con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Desde una punta hasta la otra de las Américas. Les saludamos. En el Caribe también saludamos a nuestros hermanos. Y a todos nuestros hermanos en Europa, donde quiera que nos estén sintonizando, les saludamos en el nombre del Señor. Es grato el privilegio servir a Dios a través de esta bendición. Hablábamos que íbamos a continuar hablando en relación al Espíritu Santo. Hemos estado estos días hablando de la doctrina cardinal olvidada, como lo es la doctrina del Espíritu Santo. Hay un tema central de la doctrina del Espíritu Santo. Y nosotros nos basamos solamente en el bautismo del Espíritu Santo. Hablamos también ayer, hermanos, de las pruebas del genuino bautismo en el Espíritu Santo, para comprobar si en realidad estamos bautizados por el Espíritu Santo o solamente estamos viviendo un emocionalismo carnal en nuestra vida, y comprobando si todavía mantenemos ese bautismo del Espíritu Santo en nosotros. Recordemos que el bautismo del Espíritu Santo solo se da una vez. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora tenemos acá los dones espirituales para los creyentes, siempre relacionados al Espíritu Santo. ¿Por qué se le llaman los dones espirituales? Porque son los dones que da el Espíritu Santo. Recordemos que el don de Dios, hablando del Padre, el don de Dios es nuestro Señor Jesucristo, la salvación en Cristo. Ese es el don de Dios, el regalo de Dios, la dádiva de Dios. Es salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor.
Eso lo está diciendo la Biblia claramente, porque la paga del pecado es muerte, capítulo 6, verso 23 de los Romanos, y el regalo de Dios, la dádiva de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también tenemos los dones de Cristo, que son los ministerios, ¿verdad? Que son los ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Y aquí tenemos los dones espirituales. Estos son los dones que da el Espíritu Santo. Cada cosa tiene su lugar. Esto tenemos que entenderlo bien. El don de Dios es Cristo Jesús, el regalo que Dios nos dio, el don que Dios nos dio. Cristo Jesús. Viene Cristo, lleva cautiva la cautividad cuando Él muere, vencedor sobre la cruz. Hermano, lleva cautiva la cautividad. En su resurrección Él traslada el paraíso a la presencia del Señor. Entonces, y cuando hace esto, es la persona autorizada de la deidad de Dios para darle dones a los hombres. Y Él constituye, a partir de ahí, constituye apóstoles, profetas, dice evangelistas, pastores y maestros. Y ahora tenemos lo que es la venida del Espíritu Santo, bautiza el Espíritu Santo, llena al creyente y da dones. Estos dones espirituales, como se conocen, para los creyentes, lo vamos a tomar como base en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a estar leyendo 1 Corintios 12, bendito sea el nombre del Señor. Versículo 1 en adelante, vamos a estar leyendo hasta ahí por el versículo 7, 8 por ahí. Gloria al Señor. La palabra se lee para la gloria de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo y de su Santo Espíritu. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, es decir, en el lomo, a los ciegos, para donde los dieran, para allá íbamos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llamará anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hablando de Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. El que lo hace todo, todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oiga la palabra. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les dice acá, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lengua. Pero todas las cosas, o todas estas cosas, las hace uno mismo, el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Padre y soberano Dios, te damos gracias esta mañana por la permisión que nos das de leer tu bendita palabra, en la cual sin duda alguna, Señor, tenemos bendición para nuestro aprendizaje y desarrollo de nuestra vida espiritual. La Biblia quedó, Señor, como la antorcha que alumbra en lugares oscuros, para guiarnos, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera por mi camino. Padre, añade bendición a nuestras vidas a través de esta bendita palabra que estaremos compartiendo en esta mañana con cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, tenemos el mensaje de hoy, los dones espirituales para los creyentes. Ahí vamos a estar meditando por un momento la palabra del Señor.
Y vamos a ver, hermanos, en realidad, qué es el don, qué es cada don de estos, y no solamente qué es cada don, sino cuál es el propósito, el objetivo, la misión de Dios a través del Espíritu, dar ese don a la persona. Todo esto es posible que nos quede bien claro hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, primero queremos enfocarnos en lo que es la perspectiva general de los dones del Espíritu para el creyente. El Espíritu Santo se manifiesta mediante una variedad. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Mediante una variedad de dones espirituales que se les da a los creyentes. Y esto lo hemos visto aquí en el versículo 7. ¿Verdad? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No para provecho de la persona, sino para provecho de la iglesia. Esto lo vamos a estar viendo más adelante. Para provecho de la iglesia. Los dones no vienen para el provecho de la persona que ejerce el don. La persona que ejerce el don simplemente es el instrumento que Dios está usando para provecho de la iglesia. Alabanza al Señor. Por lo menos lo ve usted en 14:26 también de la primera carta a los Corintios. Podemos ver el versículo 26 del capítulo 14. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Cada quien con lo que Dios le está dando debe de ejercerlo con el propósito de edificar a la iglesia, porque ese es el propósito del Señor. Bendito sea su santo y divino nombre. Alabanza al Señor. Entonces, tenemos bien claro, hermanos, que los dones espirituales son una variedad de dones espirituales. Esas manifestaciones del Espíritu son para edificación de la iglesia, ya lo dijimos. Estos dones espirituales son, hermanos, diferentes, es decir, no son lo mismo que los dones y ministerios, aleluya, mencionados en Romanos 12, versos 6 al 8 y Efesios 4:11. No son lo mismo, son distintos. La diferencia de los dones del Espíritu a los dones del Señor, que son mencionados en Romanos 12, 6, versículo 6 y 8, y Efesios 4:11. Para quedar bien claro, quiero leer estas dos bases bíblicas para que usted note que tenemos diferencia en los dones mencionados por el Espíritu y los que tenemos acá por el Señor. Capítulo 12, estoy en el 6, capítulo 12 de Romanos, verso 6. Gloria al Señor. Usted va a ver la palabra del Señor ahí que está bien clara, verso 6 al verso 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, use conforme a la medida de su fe, si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, y por ahí va. Luego dice en Efesios 4:11, vea lo que dice Pablo a los Efesios en el 4:11, y nos vamos a dar cuenta de que el Señor es el que da estos dones. Por eso es que no aceptamos apostolados nuevos, porque el último apóstol al que el Señor confirma es el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice acá, hermanos, en los dones de Cristo, ¿verdad? Dice 4:11, y él mismo constituyó, es Jesús mismo el que constituye. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estamos claros que estos dones del Espíritu son diferentes a los dones del Señor Jesucristo para el ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo cual, el creyente recibe el poder y la capacidad para servir de manera permanente en la iglesia. Los dones espirituales son para capacitar al creyente para servir de manera permanente en la iglesia. El que tiene un don tiene que ejercerlo. Recuerde, con los talentos, por ejemplo, hubieron dos que ejercieron los talentos, los mantuvieron en movimiento y los hicieron crecer. Y hubo otro que lo agarró y lo enterró. Hay mucha gente que ha recibido dones y los tiene enterraditos.
La lista en 1 Corintios 12, del 8 al 10, no incluye todos los dones de los cuales pueden manifestarse en diversas combinaciones. Es decir, que cuando leemos 1 Corintios, hermano, y leemos todos estos dones que acabamos de leer del Espíritu, no están explícitamente todos enlistados ahí, pero podemos comprobar, hermanos, podemos comprobar cuáles pueden ser las manifestaciones diversas, hermanos, en diversas combinaciones de la Biblia, es decir, del Nuevo Testamento, y sobre todo en las cartas del apóstol Pablo, un hombre muy dedicado a hablar de las cosas del Espíritu Santo. Número 1, las manifestaciones del Espíritu se dan según la voluntad del Espíritu. Eso es lo que hemos leído acá en el versículo 11 del capítulo 12, que se dan según la voluntad del Espíritu. Pero a todas, dice acá, pero todas estas cosas las hace uno solo, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que usted no se enoje porque usted no tiene el don que tiene el hermano Pedro. El hermano Juan no se puede enojar porque no tiene el don que tiene el hermano Roberto. Hermana Juana no se puede enojar porque no tiene el don que tiene hermana Marta. Porque el Espíritu Santo da a quien Él quiere y como Él quiere, según en la medida que Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces queda bien claro que cuando surge la necesidad y de acuerdo con el anhelo del creyente, el Señor reparte estos dones. ¿A dónde lo dice? En el verso 31 del capítulo 12. ¿Verdad? Procurad pues los dones mejor, dice acá, los dones mejores, mas yo os demuestro un camino más excelente. Bendito sea el nombre del Señor. Según procuremos nosotros, según deseemos nosotros, según anhelemos nosotros, así el Espíritu Santo también nos va a dar los dones que necesitamos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta maravillosa hora. Entonces, tenemos claro que los dones, por ejemplo, en el 14:1 de la carta siempre de Pablo a los Corintios, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Hablando el apóstol Pablo de que tenemos que procurar. Habla de anhelar, habla de procurar, habla de buscar, habla del anhelo del creyente por los dones espirituales. El problema es que cuando el creyente no tiene al Espíritu Santo, no anhela nada del Espíritu Santo. Cuando no hay relación, cuando no hay comunión, hermano, del Espíritu Santo, entonces no tenemos ningún anhelo por las cosas del Espíritu Santo. Porque no tenemos al Espíritu Santo. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, anhelamos. Hermano, yo anhelo profetizar, pero claro, guiado por el Espíritu Santo. Yo anhelo, hermano, tener palabras de ciencia. Yo anhelo. Claro, es claro que yo no voy a tener todos los dones, ¿verdad? Y el pastor o predicador o iluminado que aparezca por ahí diciendo que él posee todos los dones, hermano, pues le voy a decir que está mintiendo. Los dones son repartidos. Pueda que alguien tenga 1, 2, 3, pero no todos. No todos. Esa bendición no la está esperando tan fácil. Bendito sea el nombre del Señor. Parece ser que el apóstol Pablo fue el único que, por la expresión que él da en 1 Corintios 13, por esa expresión que él da ahí, es que uno piensa que él sí pudo experimentar todos los dones espirituales. No porque lo tengamos totalmente confirmado, sino porque él dice, si yo tuviera todos los dones y aún entregara mi cuerpo para ser quemado, dando todos mis bienes, pero si no tengo amor, dice, pues de nada me sirve, nada soy. Ahora, algunos dones, en segundo lugar, algunos dones pueden manifestarse. Estamos en la perspectiva general de los dones. Algunos dones pueden manifestarse por medio de una persona de manera regular. Y un creyente puede tener más de un don, pero no necesariamente puede tener todos los dones. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estos dones son dados para necesidades espirituales especiales. El creyente debe desear los dones, no uno solo. Puede desear varios dones. Ya lo leímos en el 12:31 y en el 14:1 de la misma carta que estamos leyendo acá de Pablo a los Corintios, primera carta. Dice 12:31 y 14:1, que anhelemos los dones, que procuremos los dones. Son las dos palabras que salen ahí. En tercer lugar, no es bíblico ni prudente suponer que porque alguien ejerza un don espectacular, un don sobrenatural, como le llama la gente, esta persona sea más espiritual
que las otras que no tengan un don en particular o que tienen menos dones. Además de tener un don, no significa que Dios apruebe todo lo que la persona enseña o predica. Que porque tenga el don, no se le va a aprobar todo lo que enseña o predica, porque él no deja de ser humano. ¿Cuál es la razón por la cual los dones a veces se han muerto dentro de la iglesia? Es porque el que ejerce el don, hermano, no puede dominar esta parte emocional humana y la deja mezclar con la parte espiritual. Hay muchas personas que Dios las usa en profecía y Dios da la profecía a la persona por medio de él, pero esta persona que está profetizando, al cual se le llama profeta en este tiempo, que es el que tiene el don de profecía, está ejerciendo la profecía, no puede dominar ni controlar sus emociones personales y agrega de su parte a lo que Dios está dando. Por ejemplo, existe ahora la modalidad de dar recetas de ayuno, es decir, recetas de ayuno con tarifa. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Dice el Señor que te viene una prueba, prepárate pues porque viene una prueba. Esto es lo que dice el Señor. Esto es una profecía. Esto es una profecía que está alertando, advirtiendo a la persona o a la iglesia o a la familia de que viene una prueba. Hasta ahí el Señor dijo, prepárate porque te viene una prueba, ¿verdad? Busca la presencia del Señor porque te viene una prueba. Eso es el mensaje. Pero luego el profeta agrega un poco y dice el Señor que hagas 7 ayunos y que hagas 4 vigilias y empieza a dar la receta. Y el Señor no le está diciendo eso, porque los ayunos no tienen tarifa. Si usted va a ver los ayunos que se han hecho en la búsqueda de Dios en un pueblo o en una persona, se han hecho buscando la presencia de Dios y la respuesta de Dios hasta que Él responde. Y cuando Dios responde, hasta ahí se detiene el ayuno. El ayuno es para derribar fortalezas que no quebranta solo la oración. Pero cuando se logra el propósito, hasta ahí se ayuna. Después hay que ayunar con un objetivo siempre, con una búsqueda. Bendito sea el nombre del Señor. Porque de lo contrario sería aguantar hambre. Entonces tenemos ahí que, hermano, no es bíblico ni prudente suponer que alguien que ejerce un don espectacular se crea más espiritual que otro. Y este es el problema que estamos teniendo en medio de las congregaciones ahora. Porque la verdad es que nosotros tenemos que estar atentos, porque mucha persona que tiene un don que Dios le da, esta persona se ensoberbece, se arruina y después no quiere tener dominio de nadie. No permite consejo, no permite orientación, no permite, hermano, que se le ayude, no se le permite que se le guíe. No, ya no, porque él tiene un don y es Superman o la Mujer Maravilla. Se vuelven disolutos y respetan la autoridad del pastor y respetan la autoridad del liderazgo de su iglesia, porque se creen que son la última Coca-Cola del desierto, y los dones no son para esto. No son para esto, bendito sea el nombre del Señor. También quiero, hermano, en este mismo punto de lo que estoy hablando, de que un don no nos hace más Superman que nadie, ni más espiritual que otro, quiero que quede claro que no vamos a confundir los dones espirituales con el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a ver después, si Dios permite, el fruto del Espíritu Santo. Y a esto voy por las preguntas que me estaban haciendo ayer. Hermano, ¿y qué pasó con el fruto? Es que estaba hablando ayer del genuino bautismo del Espíritu Santo. Yo no estaba hablando ayer del fruto ni de los dones. Los referimos los 2 días antes al bautismo, la necesidad del bautismo del Espíritu Santo y cómo comprobar el genuino bautismo del Espíritu Santo. Y hoy estamos hablando de los dones espirituales para los creyentes dados por el Espíritu Santo. Pero vamos a tocar el fruto del Espíritu, que es muy distinto a lo que estamos tocando ahora. No confunda el fruto, porque decimos los frutos del Espíritu, y la Biblia no dice los frutos, más el fruto del Espíritu. Eso es lo que está diciendo. Más el fruto del Espíritu. Esto lo está diciendo en Gálatas capítulo 5, bendito sea el nombre del Señor, verso 22-23. Ahí está el fruto del Espíritu, que se compone de 9 piezas importantes. Puede decirlo así, de 9 frutos que están ahí como un solo racimo, pero el fruto es un solo racimo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora,
4, en la perspectiva, termino la perspectiva de los dones acá y culminamos este punto diciéndole que Satanás y los falsos profetas que se disfrazan como siervos de Cristo pueden fácilmente lograr a falsificar las manifestaciones del Espíritu mediante los dones. Pueden. Hay una piratería espiritual, si le podemos llamar. Yo quiero que usted me vaya comprendiendo. Hay una piratería espiritual. Hay un don original a veces en la iglesia y hay 10 piratas. Hay 10 hermanitos ahí que el Espíritu Santo los usa en lengua y hay otros 50 que solo se han aprendido las de esos 10. ¿Sí me estoy dando a entender? He oído interpretaciones de lengua. Dios me regaló el don de interpretación de lengua, el cual, soy claro y se lo digo, lo descuidé y no lo ejercí mucho. Y rara vez el Señor me da que yo puedo entender lo que alguien está hablando en lengua. Pero unas cosas sí que el Señor no me ha quitado, y doy gracias a Dios por eso, es que cuando alguien está hablando en lenguas, en medio de la congregación, en una oración, el Señor, aunque yo no entienda lo que está diciendo esa persona, aunque, hermano, no comprenda lo que está diciendo, pero sí puedo sentir todavía ese toque del Espíritu que me confirma si es de Dios o no es de Dios lo que se está diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 7, verso 21 al 23 de Mateo, podemos comprobar que los dones que ejercen para el desarrollo y bienestar de la iglesia pueden ser falsificados. En el verso 21 de ese capítulo 7 de Mateo, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero más que todo aquel solamente que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán, mire que son muchos los falsificadores. Muchos me dirán aquel día: en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo les declararé: no los conozco. Mateo 24:11 y Mateo 24:24 también están confirmando esta bendición. Segunda Corintios 11, 13 al 15, para que tengamos una idea. Segunda Corintios capítulo 11, versículo 13, bendito sea el nombre del Señor, al 15, dice la palabra: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero no es maravilla si dice acá: porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Está hablando claro que puede haber una falsificación de dones. Y por eso es que la iglesia tiene que tener la alianza, la cobertura del Espíritu Santo. El pastor tiene que ser una persona despierta en el Espíritu Santo, activa con el Espíritu Santo, para velar que no se le infiltre nada que no sea de Dios, disfrazado de Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces estamos culminando esta perspectiva, ¿verdad? También esto lo asegura Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 10, donde está diciendo que la gente que no quiere aceptar la verdad, Dios les enviará un espíritu de error para que crean la mentira a fin de que sean condenados. Puede haber un espíritu de error moviéndose en las congregaciones, donde no se acepta la palabra verdadera, donde no se acepta la amonestación, la reprensión, la doctrina, donde se metió el liberalismo. Allí no hay Espíritu Santo, allí hay falsificación, allí hay obreros fraudulentos, allí hay lobos rapaces vestidos de oveja. Y la iglesia está dormida, la iglesia no tiene la visión del Espíritu Santo para poder distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Alabanza al Señor. Así que el creyente no debe creer que todas las manifestaciones espirituales son de Dios, sino que debe probar a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Primera Tesalonicenses 5:20 al 21. Se lo voy a leer también. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20 al 21. Dice la palabra del Señor en Primera Tesalonicenses. Gloria al Señor. Capítulo 5, versículo 20 al 21. Y la palabra del Señor dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Bendito sea el nombre del Señor. No menospreciamos la profecía, pero lo examinamos todo, lo escudriñamos todo, si es de Dios o no es de Dios. Ahí está la cosa. Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora vamos a entrar en lo que es la etapa siempre de los dones espirituales para los creyentes. En lo que es la etapa, ahí terminamos con la perspectiva general de los dones, pero viene lo que son los dones individuales. Y este es el complemento de toda la enseñanza, que yo tengo que hablar de esto. Son 9 puntos muy importantes, con algunas hermanas divisiones que tienen ahí los puntos para poderlo desglosar. Acá se nos enseña que Pablo enumera la diversidad de dones que el Espíritu Santo da a los creyentes. Aún no define aquí sus características. Podemos deducirlas de otros pasajes de las Escrituras. Las características completas de cada don no se pueden especificar en lo que leímos como base. Tenemos que ir siempre a otras citas bíblicas para ver el complemento, hermano, completo, valga la redundancia, de lo que se refiere a los dones espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Y aparece aquí, dice que a uno le da la palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Palabra de sabiduría es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu Santo. Una declaración sabia es expresar con sabiduría, con inteligencia la palabra que se va a dar, ¿verdad? Y esta declaración sabia se hace mediante la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que impulsa a la persona a hablar con esa sabiduría a tal grado que las personas que lo escuchan puedan entender. Dice que aplica la revelación de la palabra de Dios o la sabiduría del Espíritu Santo a una situación o a un problema específico. Cuando usted lee el capítulo 6 de los Hechos, vea bien, capítulo 6 de los Hechos, vamos buscándolo. Dice la palabra del Señor, allí en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 10, encontramos que dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quién? Esteban. Esteban era un hombre rústico, era un hombre sencillo que fue tomado para ser diácono de la iglesia, ahora lleno del Espíritu, ejerciendo un don del Espíritu, está hablando palabra de sabiduría que aunque hiere el corazón y aunque parte el alma, no se puede rechazar porque esa es la verdad que viene de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto también lo confirma Hechos 15. Vamos a ver en Hechos 15, está usted listo anotando, creo también. En Hechos 15, su capítulo 13 al 22. Oiga, vamos a leer todos estos versículos. En Hechos capítulo 15, versículo 13 al 22. Alabanza sea el nombre del Señor. Y lo leemos de la siguiente manera. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 15, verso 13 al 22. Y dice, y cuando ellos, y dice acá, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oíd, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y dice acá, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que en el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dios, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado, de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde se ha leído el día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, dice acá, con Pablo y Bernabé y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabá, y Silas, varones principales entre los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. De acuerdo a lo que Jacobo, con espíritu de sabiduría, con el don de sabiduría que Dios le había dado, pudo calmar el problema que se estaba dando, porque Pedro
había ido a la casa de Cornelio, los gentiles se habían convertido, los judíos no querían aceptar esto, pero este hombre, Dios le da sabiduría y le revela la parte del Antiguo Testamento donde Dios había prometido esta promesa, que al restaurar también el trono de David, se iba a abrir la puerta para los gentiles que quisieran ser salvos. Y ahora se está cumpliendo esta palabra, les dice él. Entonces dieron por sentado, el consejo que él dio es que a los gentiles no se les estuviera presionando en nada más, que dejaran la idolatría, lo que tenían de demás de ellos. La idolatría, que degollaran los animales para comérselos, que cuando un animal muriera ahogado no lo comieran, y estas cosas, y la fornicación, la perversión carnal sexual, era la doctrina para los gentiles en aquel inicio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero fue un consenso por sabiduría en boca de Jacob. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí podemos ver claramente, hermanos, que esta declaración de sabiduría es la palabra que dice aquí, palabra de sabiduría. Dice que esta se obtiene mediante el estudio y oiga esto, el estudio ácido de tener la sabiduría en el diario vivir. Se mantiene en el estudio ácido de la meditación de la palabra y en los métodos de Dios mediante la oración. Por eso dijo, hermano, Santiago 1, 5 al 6, que si a alguien le falta sabiduría, que la demande a Dios. Cuando está hablando de esto, no está hablando solo del don, está hablando de la sabiduría en general que Dios da. Pero está la sabiduría, la palabra de sabiduría, como el don específico de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un torrencial de agua ahorita. Esperamos que no nos interrumpa tanto el ruido del agua. Bendito sea el Señor. Otra cosa es la palabra de ciencia. Palabra de ciencia o de conocimiento, como usted quiera, hermanos, usarla. Palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Es una declaración inspirada por el Espíritu Santo que revela conocimiento de persona, circunstancia o verdades bíblicas. A menudo se relaciona estrechamente con la profecía. Esta palabra de ciencia o de conocimiento a menudo trabaja juntamente con el don de profecía. Es decir, hace declaratorias o declaraciones de cosas que están ocultas al ojo y al oído del hombre. Cosa que el hombre no vio ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Eso es lo que Dios revela. No es que va a estar ahí hablando al ojo. Porque vi, lo voy a... ¿Verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Porque yo vi, voy a profetizarlo. Porque yo vi, voy a decirlo. No. Lo que vio, váyase a la persona y amonéstelo. Pero no meta al Espíritu Santo en esto. Mucha gente va hablando de parte del Espíritu Santo cuando lo que pasó fue que miró lo que estaba pasando con sus propios ojos, vio y ahora quiere ir a decir que el Espíritu Santo se lo reveló. No se vale. Esto está Hechos 5, 1 al 10. Por ejemplo, en Hechos 5, 1 al 10 está la historia de Ananías y Zafira. Palabra de ciencia o de conocimiento. Ananías y Zafira habían sustraído de un dinero que ya no era de ellos, sino que lo habían prometido a la obra de Dios. Habían robado, habían sustraído de lo que ya no era de ellos, era de Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando Ananías llega primero al templo, Pedro está ministrando. Cuando Ananías llega al templo y dice, aquí está la parte de la ofrenda que habíamos prometido, aquí está lo que habíamos prometido a Dios. La palabra de conocimiento, esta palabra de ciencia se desarrolla en Pedro. Y Pedro le dice a Ananías, ¿en esto vendiste la heredad? Sí, dijo él, engañando según a Pedro. Le digo, por cuanto has mentido al Espíritu Santo y no has hecho conforme lo que te comprometiste, de cierto morirás. Y murió. Llegó Zafira y lo mismo, murió. ¿Quién fue el que hizo esto de descubrir
el truco de un matrimonio que lo habían planeado allá en su habitación, en su casa, solo ellos dos. ¿Quién lo sacó a la luz ante la congregación como un ejemplo? Fue el Espíritu Santo a través del don de la palabra de conocimiento o la palabra de ciencia. Yo creo que este ejemplo bastaría para que usted pueda tomar nota. También en el capítulo 10, verso 47 al 48, hermano, de la carta, siempre del libro de los Hechos, vemos cómo Pedro descubre al infiltrado de Simón el mago, palabra de conocimiento. Ahí estaba el don de conocimiento, ahí estaba el don de ciencia, bendito sea el nombre del Señor, en el apóstol Pedro. Desenmascaró a aquel brujo infiltrado dentro de la iglesia. ¿Sabe que cuando Dios tenga este don en más de uno, dos, que tres hermanos de una congregación, no nos va a llegar a visitar ninguna brujita de estas adivinas, ningún brujo de estos adivinos, y que andan haciendo cosas ahí, escarbando los templos y sacando entierros? No los van a engañar fácilmente, porque habrá palabra de ciencia, de conocimiento. Perezcas tú con tu dinero, porque te veo en las prisiones de oscuridad perverso. No tienes parte ni arte en los negocios del Señor. Y lo reprendió duro, porque tenía palabra de conocimiento. Y así podemos ir viendo ejemplos, hermano. Por ejemplo, el apóstol Pablo, allá en Filipos, en el capítulo 15, en delante, toda la historia abarca hasta el 16. Hermano, Pablo en Filipos, una adivina que iba detrás de ellos dando palabras bonitas, palabras de exaltación. Son siervos del Dios viviente, verdaderos siervos del Dios viviente, decía aquella mujer, que os anuncian el camino a la salvación, el camino a la vida eterna. Y Pablo entendió que era un espíritu de adivinación el que andaba en ella. Y la reprendió y reprendió al espíritu. Y el espíritu, hermano, la derribó a tierra. Pero se fue el espíritu y quedó libre aquella mujer. Todo esto le trajo cárcel y usted sabe lo demás. A Pablo y a Silas, y los demás salieron huyendo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando leemos 1 Corintios 14, 24 al 25, podemos comprobar lo que le estoy diciendo. 1 Corintios capítulo 14, dijimos, versos 24 y 25, le compruebo lo que estoy diciendo acá. Y dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Bendito sea el Señor. Cuando hay palabra de ciencia, incluso el predicador tiene ese don de ciencia, don de conocimiento, y cuando está predicando, Dios lo usa y profiere palabra, manifiesta palabra, expresiones que aún al incrédulo que está allí dice, oh, gloria a Dios, dice, ¿y esto cómo es que se da cuenta de mi vida? ¿Cómo es que sabe todo lo que yo he pasado? ¿Cómo me está hablando este hombre aquí? La persona lo agarra porque es el hombre, pero es Dios a través de la persona desarrollando el don del Espíritu. Bendito sea el Señor. Ahora, está el don de fe. Dicen que es el más chiquito porque solamente es 2 letras, fe, el don de fe. Pero no es el más chiquito, es uno de los más grandotes, el don de fe. Esta fe, dice acá, no es fe salvadora. ¿Cómo, hermano? Sí, este don de fe no es la fe salvadora. Usted me dirá, hermano, ¿y que hay varias fe? Sí, está la fe salvadora, que es la que nos llevó a creer en Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos por la fe, creemos por la fe. Y esa fe nos hace mantenernos en cualquier circunstancia. Esa fe es la que nos hace mantenernos firmes, y por eso dice, estar firmes en la fe, creciendo en la obra del Señor siempre. Por eso dice, habiendo acabado todo, estar firme. Está hablando de la fe verdadera, esa fe de salvación. La fe salvadora, como le llamamos, es la que me hace sentir que estoy salvo. Pero esta fe no es quebrantada porque yo me tomo una aspirina porque me siento amenazado del virus. Un ejemplo.
Porque hay hermano que confunde este don de fe con la fe de la salvación. Este es el don de fe. Yo creo que soy salvo y esa es mi fe. Pero a veces veo que se está orando por un enfermo que está desahuciado de los médicos y a mí no me alcanza esa fe porque no tengo el don de fe para creer que ese hombre se va a sanar o esa persona se va a sanar. Pero el hecho de que yo no alcance a comprender que esta persona se puede sanar porque veo la condición pésima en que está, no dejo de ser salvo. Esto es lo que queremos aclarar, porque muchas veces condenamos al hermano que fue al hospital. Aquí en este ataque de la pandemia usted va a ver tanta gente mal interpretada diciendo, ¿y a dónde está la fe de los creyentes? Dice, ¿por qué le tienen miedo al COVID-19 y que no son creyentes? Claro, somos creyentes o no se enferman los creyentes. El hecho de que nos enfermemos no quiere decir que dejamos de ser salvos. Porque la salvación se mantiene por la fe de la salvación que es en Cristo Jesús. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No dice no se enferme. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que tener conciencia y cuidado con esto. La fe no es la salvadora, sino una fe que se conoce como la expresión que se usa mucho, la fe sobrenatural. Es decir, la que cree que puede mover montañas. Es a la que Jesús les dijo a sus discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a este monte, trasládense de aquí, pásense al otro lado. Marcos 11, 22, 24, Lucas 17, 6, Mateo 17, 20. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, tenemos que mantener la fe salvadora. Pero si Dios nos da el don de fe, entonces con ese don, hermanos, yo voy, oro por el enfermo y seguro que se va a sanar porque tengo el don de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que la montaña se va a mover porque tengo el don de la fe. Estamos hablando aquí del don de la fe, no la fe salvadora, aquella que nos trajo por oír la palabra de Dios. Ahí estamos todos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí estamos todos. Somos salvos por la fe, por la gracia. Ahí estamos, somos salvos. Pero además de ser salvos, no tenemos el don de fe todos para creer de la misma manera en aquellas cosas que se conocen como sobrenaturales. Es decir, son cosas espirituales, que es la palabra más correcta. Tenemos el don de sanidades. Dones de sanidad. Vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra del Señor en lo que leímos como base. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, pero a cada uno de esos 7, cada uno se le puede dar la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este se le dio espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades. No dice don de sanidad, dice dones de sanidades. Y se lo voy a poner en una perspectiva más clara. Cuando la Biblia habla de dones de sanidades, está hablando que hay capacidad distinta entre un don y el otro para creer en la sanidad, porque hay quien que cree que se va a sanar de un catarro, o el hermano por quien va a orar se sana del catarro, de la gripe aviaria o qué sé yo. Pero hasta ahí le ajusta la fe. Pero si él ve que hay una fiebre muy profunda y hay vómito, dice, échenlo al carro y llevémoslo al hospital. Porque su fe alcanza para creer hasta ahí en esa sanidad, pero ya en una sanidad más grande no. Por eso dice dones de sanidades. Se ejerce este don en cada quien según la capacidad. No es un don de sanidad, porque a veces siempre decimos, el hermano fulano tiene el don de sanidad. No, tiene dones de sanidades. Son dones repartidos en los creyentes y hay quien que tiene diferentes dones de sanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Para esto vamos a ver que estos dones se dan en la iglesia para restaurar la salud física por medios que no son naturales, sino milagros extraordinarios, pues, en otras palabras. Milagros, cosas que no se ven a diario. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, Mateo 4, 23 al 25 nos están confirmando esto. Vamos a verlo. Mateo
4, ahí estamos viendo la palabra del Señor, Mateo 4, dijimos que vamos a leer el versículo 23 al 25, y dice la palabra del Señor: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y dice acá, y le seguía mucha gente de Galilea, de Cápules, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vean, ahí no solamente estamos hablando de un tipo de enfermedad. Venían de toda clase de dolencia, de toda clase de opresiones, de toda clase de posiciones demoníacas, ataduras demoníacas, pero el Señor los sanó. Quiere decir que en el Señor Jesucristo se resumía todos los dones de sanidad, para que se cumpliese lo que dijo Isaías en el 53 verso 5, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él cargó con nuestras enfermedades, Él cargó con nuestras dolencias. Isaías 53 verso 1 al 5. Entonces es claro que en Él se resumían todos los dones, pero el Espíritu a la iglesia le reparte a los dones según Él quiere y a quien quiere y como quiere, en la medida que Él quiere. Aquí dice que hay dones de sanidades, y esto se puede comprobar 10.1 de los Hechos, bendito sea el Señor. En Hechos 3 versos 6 al 8, el paralítico que se levanta en la puerta de la Hermosa. En Hechos 4:30, y podemos ver, hermanos, en plural la palabra dones. Indica que la sanidad, hermanos, de diversas enfermedades sugiere que cada acto de sanidad es un don especial de Dios. Cada acto de sanidad es un don especial de Dios. Y muchas veces, hermanos, cuando oramos por los enfermos, unos sanan y otros no sanan. Por eso es que tenemos que entender, ay, hermano, no se sanó, es que Dios no está conmigo. ¿Cómo no? Dios está con usted, pero usted no tiene el don específico que se ocupa para eso. De repente vendrá otra persona. En cierta oportunidad, hace unos 26 años, 27 años, estaba predicando en un lugar. Y yo estaba ayunando todos los días, amanecí en ayuno, solo cenaba y me quedaba otra vez en ayuno, porque yo veía que en aquella campaña no habían almas. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Muchos amigos vienen, oyen tu palabra y no se salvan. Tercer día de ayuno, hermano, me mandan una nota que había que ir a orar por una mujer que estaba poseída por un espíritu inmundo, desde hacía tiempo ya. Y cuando yo convoqué al pastor, le dije que me acompañara. El pastor donde estaba me dijo que él no podía ir, que eso ya no tenía remedio, eso ya tiene más de 9 años de estar así esa mujer. Ya vinieron profetas de todos lados y empezó a decirme un montón de cosas. Yo lo miré negativo. Vaya a enseñarme dónde después, le dije yo. Me fue a enseñar y no entró. Mire qué tremendo que cuando yo me emboqué a la puerta, que no se miraba la calle desde la casita donde estaba la joven, la muchacha, estaba bastante joven. Hermano, aquel espíritu se levantó, es decir, la mujer se sentó en la cama, reventó unas ataduras que la tenía, una anciana se la habían dejado amarrada ahí. Y aquella mujer dijo estas palabras: y el adúltero que quedó en la calle, ¿por qué no quiso entrar? Me dijo. Así de fácil. Bueno, yo sé que el enemigo es calumnioso, es perturbador. Dije yo, bueno, yo no vengo a hablar de adúltero, yo vengo aquí a decirte que este cuerpo no te pertenece. Y empezamos la batalla, y la anciana, la mamá de la joven, conmigo, clamando. Yo no sé si era la mamá o la abuela, pero qué anciana clamando conmigo. Y llegué hasta la camita donde ella estaba, puse la mano así enfrente de la cabeza de ella. Hermano, se sintió un juego como de brasas en la mano. Hermano, y cuando yo sentí aquello, como que sentía una lucha de duda, pero ella pegó un solo gemido y cayó y se durmió. La hermana me dijo, aprovechemos a amarrarla. Yo le dije así, no la amarre, porque si la amarramos, estamos tirando a la basura lo que hemos logrado. Creemos que Dios la ha hecho libre. Y cabal, Dios la hizo libre. La mujer quedó libre para la gloria del Señor. Años más tarde, como unos 15, 20 años más tarde, descubro que era verdad que el pastor estaba en adulterio, porque le descubrieron un hijo que tenía exactamente esa edad de cuando yo estaba en campaña. Mire qué tremendo.
Por eso es que a veces no se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Yo sé que hay gente testiga de este cantón donde estuve ahí en campaña y donde pasó todo esto. Ahora, tenemos entonces el don de las sanidades, que hay sanidad física y sanidad interna espiritual, que quiere decir que cuando son posesiones demoníacas, no hay enfermedades que sí son cosas que están en el cuerpo físicamente, pero hay cosas que están en el cuerpo pero espiritualmente, para serle más exacto. Posesiones demoníacas, pero para cada obra de estas hay un don específico de Dios en los creyentes. Ahí está repartido. Por eso es que los creyentes, cuando vamos a orar, tenemos que concentrarnos en aquella oración que se va a hacer y por lo que se va a orar. Yo he sido muy drástico, quizás grosero, como me tienen algunos, pero es que, hermano, estos desórdenes a veces, cuando Santiago dice en el capítulo 5, versos 14 al 16, que vayamos a orar por el enfermo, que lo unjamos con aceite, hagámoslo como él dice, hombre, como quedó escrito, hagámoslo y dirijámonos a orar por ese enfermo. Pero a veces es que estamos orando por el enfermo, al que está aquí al par mío está orando por la vaca que se le perdió, el otro que está al otro lado está orando porque no se le caiga el barranco ahorita con la tormenta, el otro que está aquí está orando porque el hijo de él iba de mojado para Estados Unidos y hoy está bien mojado allá que no pasa, el otro está aquí orando porque la chancha, hermano, y empezamos a ver un disparate. Todo nos sale mal porque no tenemos una combinación de conocimiento de Dios para hacer la oración. Puede que allí te da uno que tiene un don que hermano, que va a lograr la sanidad de ciertas cosas que están pasando. El otro va a creer que hay sanidad y esta fe de sanidad que este hombre tiene, este don, va a lograr que se sane la otra persona que está sufriendo de otra cosa. Y vamos a ver liberación en el pueblo del Señor. Pero muchas veces, hermano, dejamos orar solo al que creemos. Y hermano, no ponga las manos porque usted no está autorizado. ¿Cómo que no está autorizado? ¿Qué dice Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Vea? Pero luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Todos los creyentes tenemos estas señales que nos van a seguir. El problema es que ahora los creyentes estamos siguiendo las señales. No, las señales irán con nosotros. Y habla que en el nombre del Señor echaremos fuera demonios, en el nombre del Señor hablaríamos nueva lengua, en el nombre del Señor dice, tomaríamos cosa mortífera, tomaríamos la mano serpiente y no nos haría daño, en el nombre del Señor pondríamos las manos sobre los enfermos y sanaríamos. Esto es para todo creyente. Orar y poner las manos es un llamado a todos los creyentes, pero es diferente a tener el don. El don que Dios quiere específicamente para aquella sanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Un día de estos vamos a estar compartiendo lo que es la sanidad divina y el por qué a veces no se alcanza a recibir. Bendito sea el nombre del Señor. El hacer milagros. Hermano, y no acaba de hablar, sí, pero aquí estamos en otra cosa. Sanidades son cosas que suceden. Se me fue la calentura, como la suegra de Pedro, se le fue la fiebre, se levantó y serví. Hermano, pero aquí vamos a hablar de milagros. Milagros. Pongamos en perspectiva. Sanidad. La sanidad de el leproso. El leproso es un milagro, es un milagro porque la lepra no se sana fácilmente, solamente el poder directo de Dios. Por ejemplo, tenemos el milagro de la ajorobada en el templo. Y una joroba no la quita cualquiera, no oracioncitas, no. Pero está el don de milagros. Jesús le soba la espalda a aquella mujer y se endereza. Lázaro, 4 días en la tumba, el Señor le habla y Lázaro sale caminando de la tumba. Estos se llaman milagros, maravillas y milagros. Está el don de hacer milagros. Son actos de poder sobrenatural que alteran el curso normal, aleluya, de la naturaleza, incluyendo actos divinos en los que se manifiesta el reino de Dios contra Satanás y los espíritus inmundos. Bendito sea el nombre del Señor.
¿verdad? Y aquí usted puede ver el capítulo 6 de Juan, versículo 2, bendito sea el nombre del Señor, cómo también se mueve el reino de Dios en las partes, hermanos, de las regiones tenebrosas de los espíritus malos. Ahora, el hacer milagros es un don bien escaso en este tiempo, por lo mismo de la vanagloria del ser humano. Pero existe, porque el Espíritu todavía está con nosotros. Existe. Hay cosas, hermanos, que son totalmente increíbles para el hombre, pero son posibles para Dios. Y tenemos el don de profecía. En este nos vamos a entretener un poquito. El don de profecía se debe distinguir entre la profecía como la manifestación temporal del Espíritu. Aleluya. Y la profecía como un don de ministerio de la iglesia. Es decir, el don de profecía no se debe de confundir con el don de profeta, que es ministerio, de Efesios 4:11. El don de profecía es algo, se lo explico aquí, el don de profecía es como un don de ministerio a la iglesia, aleluya, como el don que se da solo en algunos creyentes que deben desempeñarse entonces como profetas dentro de la iglesia, no como profeta de oficio, sino como profeta dentro de la congregación, es decir, ejerciendo el don de profecía, porque los profetas fueron hasta Juan, hasta ahí llegaron los profetas, hasta Juan el Bautista. De ahí para acá el reino de los cielos se hace fuerza y los violentos lo arrebatan. Entonces, de ahí para acá se ejerce cuando el Señor envía al Espíritu Santo, este imparte dones a los creyentes y les da el don de profecía. Pueda que hoy profeticé y no soy profeta porque no volví a profetizar. Y como dijo Amós, no soy profeta ni hijo de profeta, simplemente soy un boyero que recojo higos. Aleluya. Pero el Señor me trajo a decir esta palabra. Muchas veces decimos profecía y no nos damos ni cuenta. Pero no es porque en realidad vivimos ejerciendo esto. El problema es que cuando alguien tiene el don de profecía, todo el tiempo quiere profetizar. Y cuando le pega esa necedad de querer profetizar todo el tiempo, entonces esta persona deja el don de profecía por un lado y se maneja él solo con sus propios pensamientos. Porque, mire, no hay personas, por ejemplo, el que habla lengua, muchas veces no puede orar si no habla lengua, no puede cantar si no habla lengua, no puede agarrar el micrófono si no habla lengua. Porque ya lo hizo algo tradicional en su vida. Y aunque no sienta del Espíritu hacerlo, lo quiere hacer porque si no van a decir que ya está caído. No, hermano, no se preocupe. Los dones se mueven espontáneamente y sobre todo el don de profecía. Bendito sea el nombre del Señor. En cuanto a la profecía como manifestación del Espíritu, vamos a ver algunas cosas por acá. La profecía es un don especial que capacita al creyente para dar el mensaje de revelación directa de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo. 1 Corintios 14, 24 al 25 y 1 Corintios 14, 29 al 31. Es la revelación directa de Dios para la iglesia o para alguna persona. Eso es la profecía. No es la recitación de un sermón previamente preparado. No, voy a ir allí, voy a decir esto, voy a preparar esto. Porque voy a ir a orar donde el hermano fulano, le voy a decir esto. No es así. La profecía no actúa de esa manera. La profecía es aquella que espontáneamente, en el momento, Dios dio la revelación. Tú hablaste lo que Dios te dio y se acabó. No le quites ni le pongas. Bendito sea el nombre del Señor. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la profecía no es primordialmente, hermanos, no es primordialmente predicación del futuro, sino la proclamación de la voluntad de Dios y la exhortación y el estímulo al pueblo de Dios a la justicia, a la fidelidad y a la paciencia.
capítulo 14, verso 3 de la carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía lleva exhortación, edificación y consolación. Si la profecía que tú das no lleva estas tres cosas, no es la profecía del Espíritu Santo. No es el don de profecía del Espíritu Santo. La profecía tiene que llevar estas tres cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa, el mensaje puede poner al descubierto, el mensaje profético, profecía, puede poner al descubierto, bendito sea el nombre del Señor, el estado del corazón de una persona. 14:25. Ahí dice lo que ya los ratos lo leímos, 14:25. La persona tiene que caer obligado, rendido a Dios, porque sabe que Dios ha descubierto lo interno de su corazón, ¿verdad? O puede ofrecer fortaleza, aliento, consuelo, advertencia y juicio. 14:3, 14:25 al 26 y 14:31 de 1 Corintios. Puede haber consuelo en la profecía. La persona está pasando una prueba y nadie lo sabe. Dios lo usa a usted, pone manos sobre él y le dice: el Señor dice esto y esto y esto y esto. Que por lo que estás pasando no estás pasando solo, que el Señor está probando tu fe, pero no te dejará solo, que el Señor te sacará adelante y te dará la victoria. Hombre, está dando una palabra que nadie la sabía. Esa es profecía. Esa es profecía. Entonces está dando palabra de aliento también y está consolando. La persona sigue en la prueba, pero con el consuelo de que va a salir porque Dios se lo habló. Aleluya. Entonces, esto es parte del don de profecía. Otra cosa en el don de profecía es que la iglesia no tiene que recibir la profecía como un mensaje infalible, porque muchas veces, y esto es lo que ha hecho daño en la iglesia, esto es lo que ha hecho mucho daño dentro de la iglesia, que cuando una persona Dios la usó en profecía, la endiosamos y nosotros mismos arruinamos a esa persona, porque después creemos que todo lo que dice así se debe de hacer. Ojo a esto, hay congregaciones que están dominadas por una señora profeta. Oiga, ya me metí a problemas aquí. Hay congregaciones que están dominadas por un señor profeta. Lo que esa persona dice, eso hay que hacerlo. A ciegas, no puede cuestionarse. Y no es así. El don de profecía no es este. Bendito sea el nombre del Señor. Así que por tanto, la iglesia, hermanos, no tiene que recibir la profecía como un mensaje infalible, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces, hermano, la gente se guía por lo que dice hermana Josefina, por lo que dice hermano Pío Quinto ahí dentro de la iglesia. No, es que él es el siervo de Dios. El hermano dice que hagamos tanto ayuno, que el hermano dice que nos quedemos orando en la noche, el hermano dice que vayamos a tal, el hermano dice, no vamos a caminar ciegamente detrás de alguien porque tiene un don de profecía. La profecía tiene que ser evaluada a la luz de la palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, confírmelo esto, 1 Corintios 14:29 y 14:32. Primera Tesalonicenses 5:20 al 21. Bendito sea el nombre del Señor. Y 1 Corintios 12:3. También la profecía se manifiesta bajo la voluntad de Dios y no bajo la voluntad de los seres humanos. ¿Por qué? Usted no puede ir a profetizar algo que otra persona le dijo. No, señor. Y este es el problema que estamos viviendo hoy en día. Mucha persona va a profetizar lo que alguien le contó o alguien le dijo que fuera a decir. A mí, personas que me han querido influir en esto. Hermano David, ¿usted va a venir a predicar a tal iglesia? ¿Sí? Ay, hermano, mire, es bueno que allí diga esto y esto y esto, hermano. Porque mire, hermano, ahí, el pastor que ahí, el fulano, no, yo no voy a eso, yo voy a predicar el mensaje que Dios me ha dado. ¿Qué más eficaz que el poder de la palabra? ¿Qué más? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Dicen los hermanos que está haciendo falta el hermano que pone la cita bíblica. Hoy va a tener que repasar todo porque no está.
Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la profecía se manifiesta no con voluntad de hombre, sino en la voluntad de Dios. La profecía es dada a la iglesia solo cuando Dios, oiga eso, iniciaba el mensaje. Quiere decir que solamente el mensaje que viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo es profecía. Lo demás es cosa de hombre. 1 Corintios 12:11 y 2 Pedro 1:21. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Don de profecía. Vamos a seguir con el penúltimo don. Discernimiento de espíritu. Aquí tenemos el don de discernimiento de espíritu. Mediante este don especial, el Espíritu Santo faculta para discernir y juzgar debidamente las profecías y distinguir si un mensaje es o no es de parte del Espíritu Santo. 1 Corintios 14:29. Bendito sea el nombre del Señor. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, los demás juzguen. La congregación está para analizar si esto de la, hermano, es de Dios, el discernimiento de espíritu. ¿Qué clase de espíritu es este? De repente llega un profeta, estoy hablando de, entre comillas, profeta. Llega aquel que dice ser profeta a la iglesia. Oiga lo que le voy a decir porque lo he visto por todos lados. Y de repente empieza a revestirse y a danzar. Habla lengua, danza y de repente se va al lado de las mujeres. Se mete entre las mujeres. Empieza a ministrar mujeres. Le pone las manitos en el cachete. Le mete la lengua en el oído hablándoles en secreto en el oído. Óigame, tenga cuidado con ese demonio. De repente agarra a una joven, una muchacha, la agarra de las manos, la saca a andarla de la mano, la anda abrazando y que el Espíritu Santo está mostrando que Cristo y la iglesia, que el Señor reprenda al diablo. Pero hay pastores ciegos que esto lo aplauden. No vaya a aparecer un perverso de estos en nuestra congregación, porque hermano, de ahí tengo a los diáconos listos. Yo solo hago señas y suéltenme ese perverso, quítenle a esa mujer, hombre. Porque, hermanos, son tremendos animales disfrazados. Ahí andan, hermanos, en danza y en lengua, sobándole los senos a las hermanitas en la iglesia. Que el Señor quiere sanarte y sobando. Hermano, Pablo dice que a las hermanas las tratemos con prudencia, como hermanas, aleluya, con distancia. Pero es como una mujer metida danzando entre los varones, tocándole todo el pecho y jugándole todo el cuerpo a los hombres. No es eso del espíritu, no, señor. Si es orando por un enfermo, por eso dice ponga la mano sobre. No dice que lo esté sobando todo, a menos que va a ser una unción con aceite. Pues si es una mujer, unas mujeres la tienen que ungir. Si es un hombre, pues unos varones lo tienen que ungir. Hay que tener conocimiento. Aleluya. Gloria al Señor. Santo es el Señor en esta hora. Aquí tenemos discernimiento de espíritu, ¿verdad? Discernimiento de espíritu. Hacia el fin del mundo, cuando habrá un gran aumento de falsos maestros, corremos más grave el peligro, hermanos, de la tergiversión del cristianismo bíblico. Serán sumamente importantes el don de discernimiento de espíritu en este último tiempo. ¿Sí? Serán importantes este don en este último tiempo. De lo contrario, vamos a hacer viaje de agua de todo demonio que se infiltra en la iglesia, hablando en lenguas y danzando. Sí, Señor, abra los oídos. Esto no es por casualidad, esto no es cuento de vieja. Esto es la verdad. Los dones espirituales están siendo mal usados. Usted deje de estar endiosando a la persona que tiene un don. No lo endiose si es un hermano igual que usted. No, Señor, no lo endiose. ¿Ah? No se ponga a idolatrarlo. No, respételo como todo un hermano.
Ore por él, ore por ella, bendiga en el nombre del Señor esa vida y dígale, Señor, guárdalo, que no se vaya a enloquecer esta persona, que no se llene de soberbia, que no se vaya a embrutecer creyendo de que ya está en el cielo porque tiene un don y después no quiere respetar ni a los ancianos de la iglesia. Hay que tener cuidado del tiempo que estamos viviendo, hermano. Ahí aparece gente en los altares hablando locura y nadie dice nada. Amén, gloria a Dios. Uy, qué bonito está. No, no, no. Vamos a meter al trapiche, vamos a meter a la licuadora todo. Vamos a saber qué sacamos en el puré. Bendito sea el nombre del Señor. Diversos géneros de lengua. Penúltimo, diversos géneros de lengua. Alabanza al Señor. Y aquí tenemos, con respecto a las lenguas, que viene del griego glosa, con doble S, aleluya. Con respecto al género de lengua o a los diversos géneros, así está escrito completamente, diversos géneros, no es una lengua, no es una sola, no, 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 son diversos géneros. Se puede renovar o tener diferentes formas de hablar lengua según el Espíritu lo use. Bendito sea el nombre del Señor. En los diversos géneros de lengua significa idioma, de la palabra glosa, idioma. Como manifestación sobrenatural del Espíritu, debe señalarse lo siguiente en cuanto a esto. Pueden ser lenguas humanas habladas y vivas. Hechos 2, 4 al 6. Ahí se hablaron lenguas por parte del Espíritu para que entendieran los extranjeros que estaban ahí. Eran lenguas humanas y vivas, pero no habladas por la persona que está siendo usada por el Espíritu. Esta persona las habla porque está el don ejerciéndose en él, no porque él hable ese idioma. Pero Dios le está haciendo entender. Yo ayer puse un ejemplo en Nicaragua que pasó hace unos años. Pero oiga esto, no solamente, también hay lenguas angelicales o angélicas. Capítulo 13, verso 1. Pablo habla allí, si yo tuviera lenguas angélicas o angelicales, como dicen otras versiones, quiere decir que hay lenguas. Yo no soy chino, no hablo chino, aunque los ojos ya se me están estirando, pero yo no hablo chino. Pero predicando, Dios me usa en un lenguaje, y es posible que ahí esté un chino que no habla mi lenguaje, y yo le estoy hablando a ese chino, los demás no saben, pero él me está entendiendo. Esas son lenguas humanas, pero dadas por el Espíritu, idioma. Pero aquí tenemos lenguas angélicas, por aquellos que creen que solo son idiomas los que hablaron allá en Hechos, en el aposento alto, en Hechos 2. No, señor, están las lenguas angélicas. Las lenguas angélicas, las que te hablaron en la casa de Cornelio, bendito sea el nombre del Señor. Están las lenguas angélicas, como para los que escuchan. Hablar en lengua, el espíritu humano y el espíritu de Dios se encuentran, aleluya, en un modo, hermanos, de adoración, de acción de gracia, experimentándose con el Espíritu, aleluya, o expresándose con el Espíritu y no con la mente. 1 Corintios 14, 2 y 14, 4. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Es decir, el Espíritu Santo y el Espíritu del hombre, el conocimiento del hombre se juntan, y es el Espíritu Santo el que toma el control para hablar en lengua. Tomen en cuenta esto, que el hablar en lengua en la congregación debe de ir acompañada de una interpretación. Si no hay interpretación, usted tiene toda la facultad de detenerse y no seguir hablando en lengua. Y no venga a decir que usted está en un éxtasis, que no se podía controlar. ¿Cómo no? Porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Amén. Así que si va a estar solo hablando en lengua, hablando en lengua, hablando en lengua, hablando en lengua, y toda la gente está esperando el mensaje, usted no está edificando a nadie. Usted se está gozando en la devoción que tiene con Dios, adorando a Dios en lengua. Pero los demás quedan sin conocimiento. Y el don de lengua no es para confusión. Alabanza al Señor. Debe de ser acompañada de interpretación. Capítulo 14, verso 3 y verso 27 al 28 de la primera carta a los Corintios. Bendito sea el nombre del Señor. Se puede entender como revelación, conocimiento, profecía o enseñanza para la asamblea reunida. Alabanza al Cristo de la gloria. Es decir,
para que todos seamos edificados. El que habla en lengua o las interpreta él, porque puede tener los dos dones, o hay otro interpretando al Padre. Alabanza al Cristo de la gloria. Mire, hay cosas que suceden muchas veces y hay demonios hablando cosas en medio de la gente, y como no hay interpretación de lengua, ese don está ausente. A todos le estamos diciendo amén. Y a veces la persona en otras lenguas nos está mandando al infierno y los está maldiciendo, y nosotros le estamos diciendo amén. ¿Ah? Óigame, hermano, yo he escuchado muchas veces esa palabra: aquí va Satán. Aleluya, aquí va Satán. Y aquí va, ¿y quién es Satán? Y la gente, gloria a Dios, y amén, y aleluya. Y le están diciendo que ahí está Satanás, y amén, gloria a Dios, aleluya. No, hermano, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando se escuchan la lengua. Señor, dame entendimiento si esto es tuyo, si estás hablando tú, edifícanos, Padre, danos entendimiento en esto. Y aparece otro hermano hablando, o el mismo que está hablando en lengua, las habla en lengua conocida, para no dejarnos en las nubes, porque el Espíritu Santo no es para confusión. Bendito sea el nombre del Señor. Termino con esto. Este punto lo termino con esto. Se debe de regular el hablar en lengua dentro de la congregación, porque el que habla en lengua, aleluya, nunca puede dar a entender que está en un éxtasis, sino que puede controlar sus lenguas, aleluya. No puede estar fuera de control, eso es mentira. 1 Corintios 14, 27 al 28. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que controlar las lenguas, pero muchas veces no controlamos ni la que tenemos para tratar al vecino, que vamos a andar controlando la del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y la interpretación de lengua, el último don, interpretación de lengua. Mediante este don, el Espíritu faculta para comprender y comunicar el significado de un mensaje en lengua. Cuando se interpreta para la congregación, las lenguas funcionan como una instrucción para la adoración, aleluya, para la oración y como profecía. La iglesia puede entonces participar en esa revelación inspirada por el Espíritu Santo. Las lenguas interpretadas son un medio de edificación a toda la congregación, responde al mensaje que Dios está dando. Explico. Hay un momento en que el Espíritu toma el control congregacional y habla lengua aquí, hablan allá y hablan allá. Por un momento, ahí participa toda la congregación. Pero cuando se trata de una persona hablando en lengua, es porque está dando un mensaje. Este tiene que ser interpretado. Ahí de clarito, este tiene que ser interpretado. 1 Corintios 6 y 1 Corintios 14, 6 y 1 Corintios 14, 13. Puede recibir el don de la interpretación de lenguas el que habla en lenguas o otro creyente. El que habla en lenguas también debe pedir el don de interpretación. 14, 13. El que habla en lenguas también pida interpretarla. Así que no es oposición a los dones, sino orden en los dones del Espíritu Santo. Yo le voy a leer lo que dice el versículo 40 del capítulo 14 de 1 Corintios. Alabanza al Cristo de la gloria. Versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Lo que el Señor quiere es orden. Alabanza al Señor. Espero que me hayan escuchado, porque aquí está fuerte el ruido, pero que Dios nos haya dado la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, estamos poniendo en tus manos la vida de cada uno, Señor, de aquellas personas que han estado con nosotros. Mira, Dios mío, en esta emergencia que tenemos, tantos problemas, Señor, con tanta cosa que está pasando con el agua, bendice la vida de aquellos que están en graves problemas, provee a aquellos que se han quedado sin nada, sana a los enfermos, libera a los oprimidos. Oh Dios mío, reparte dones a tu pueblo, porque son necesarios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga en esta preciosa mañana. Hemos hecho todo lo posible de transmitir y esperamos que Dios sea bendiciendo su vida. Para gloria del Señor. Dios me le bendiga poderosamente.